Hola, ¿qué tal? Acá estamos en mi tercer video de esta serie de videos de Java cómo programar, del libro de Pau Deitel, décima edición. En este video vamos a hablar del capítulo número 4. En este capítulo vamos a hablar de los operadores de asignación, el más más y el menos menos. Bueno, vamos al código. Para comenzar en este video vamos a ver la clase estudiante. Este es el ejemplo 4.4. Para comenzar se crea la clase estudiante, en la cual se inicializan las variables de instancia. Se crean, luego se van a inicializar, pero primero se crean la variable de instancia, nombre y el de tipo string, y la variable de tipo double llamada promedio. Para comenzar se crea el constructor de estudiante, el cual va a pedir un valor para nombre y un valor para promedio. Se asigna el nombre a nombre, el nombre que recibe como argumento al nombre del objeto, y el promedio se analiza. Se analiza que el promedio sea mayor que 0, y si es mayor que 0, también pregunta si es menor o igual a 100. Si esto se cumple, el promedio se va a almacenar dentro de la variable instancia promedio. Luego va a estar el método para establecer el nombre de vuelta del objeto, después para obtener el nombre, después podemos establecer de vuelta el promedio, que se analiza para ver si está entre 0 y 100. Después tenemos el método para devolver este promedio. Y por último tenemos el método obtener calificaciones del estudiante. Este método devuelve un string, o sea, una cadena de caracteres. Lo que podemos ver aquí, se crea una variable, un objeto string, llamada calificación de estudiantes, que está igualada a nada. Luego lo que hace es analizar el promedio. Ve que si el promedio es mayor o igual a 90, calificación de estudiante va a ser igual a A. Si es mayor a 80 va a ser B, 70 va a ser C, y si mayor a 60 va a ser D. Pero que si no es ninguna de esas, la calificación de estudiante va a ser F, o sea, está desaprobado. Y va a devolver esta calificación de estudiante. Esto vamos a ver que ahora vamos a hacer la prueba de estudiante. Vamos a ir a esa clase y vamos a ver para qué sirve. Estamos acá en la prueba de estudiante, y como podemos ver, se crea la clase prueba de estudiante y se crean objetos de tipo estudiante, que se va a llamar cuenta 1, que va a ser igual a nuevo estudiante, que se va a llamar James Green, con un promedio de 93.5, y un estudiante que se va a llamar cuenta 2, y el estudiante se va a llamar John Blue, y va a tener 72,75 de promedio. Le pusieron los mismos nombres que el anterior ejercicio del capítulo anterior. Como podemos ver acá, ahí tenemos un system out que nos va a mostrar por pantalla la calificación en letras de cada estudiante. Para eso es la calificación de letras de: busca el nombre de la cuenta número 1, pon el nombre sería de Jane Green. Luego de esta cuenta 1 busca la calificación del estudiante en letras, y luego tenemos ese mismo valor también en letras. Luego tenemos, como podemos ver, está repetido el obtener calificaciones de estudiantes, pero no afecta en nada. Pero si queremos lo podemos borrar a esto, que no va a afectar en nada porque no estamos usando cadenas de formato, así que esto queda en el aire, no se guarda no se almacena en ningún lado. Vamos a borrar.
Y hasta ahí. Ahora mostramos en pantalla cómo nos muestra el promedio en letras de cada estudiante. Acá tenemos un par de problemas, que es de los otros ejercicios que están en otro paquete. Vamos a ejecutar este solo. Pero vamos a limpiar el código. Ahí está, ahí podemos ver que nos va a mostrar por pantalla el nombre de Shane Green, que sería el obtener nombre de la cuenta 1. Y su calificación, como era mayor a 90, va a mostrar la letra A. Pero en el caso de John Blue, su promedio era mayor a 70, entonces su calificación va a ser C. Ahora vamos a ir al siguiente código. Acá estamos en el siguiente código, que se va a llamar promedio clase. En este promedio clase vamos a crear esta clase en la cual vamos a importar la clase scanner. Y lo cual, ¿qué va a hacer esta clase? Va a crear un objeto de tipo scanner, una variable total igualada a 0 y un contador de calificaciones que va a estar igualado a 1. ¿Para qué se va a utilizar este contador de calificaciones? Ah, mira, acá se va a utilizar. Tenemos un bucle. Este bucle while va a ejecutar lo que esté dentro de estas llavecitas, mientras que la condición de acá adentro o el valor que está acá adentro sea verdadero. Si esto pasa a ser falso, lo que está aquí adentro se va a dejar de ejecutar. Como contador de calificaciones inicia en 1, esto se va a ejecutar hasta que este contador de calificaciones sea mayor a 10, porque siendo igual va a seguir devolviendo verdadero. Ahora vamos a ver qué sucede dentro de este while. Tenemos primero, vamos a mostrar por pantalla, que le pasemos un valor de calificaciones. Entonces va a crear una variable que se va a llamar calificaciones y que va a pedir la entrada de un valor entero. Entonces, ¿qué va a hacer con este valor? Lo va a ir sumando al total. El contador de calificaciones, después de hacer todo esto, se va a sumar más 1. Entonces, al repetirse ese bucle while, al contador de calificaciones se va subiendo un valor, entonces se va a ejecutar hasta el número 10. Cuando llega el número 10 y sea mayor, este bucle while no se va a ejecutar y va a pasar a la parte de abajo, que en este caso se crearía el promedio, que el promedio va a ser igual al total, al que se le sumaron todas las calificaciones, dividido la cantidad de notas que contaba. Como vimos acá eran 10. Entonces así vamos a calcular el promedio y lo vamos a mostrar por pantalla. Ahora podemos ejecutar el programa y lo podemos ver. Nos pide que creamos las calificaciones, las podemos escribir. Van a ser 10 veces que él nos lo va a pedir. El valor total de las calificaciones es 54 y el promedio es 5. Así que aprobó rososo, pero llegó. Ahora vamos a ver el siguiente código, que es del promedio de clase, pero con algunas variaciones. Aquí tenemos promedio clase 1. Yo le puse el nombre de clase 1 para variarlos. Y acá creamos un objeto escáner, una variable que llame total, un contador de calificaciones, pero ahora lo iniciamos como 0, no como 1. Y ahora nos pide que ingresemos por pantalla una calificación o -1 cuando queramos terminar. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? El programa va a andar siempre que calificaciones sea un valor distinto a -1. Cuando nosotros pongamos -1, este bucle va a dejar de funcionar y va a ir a la siguiente parte. Como podemos ver, cada valor
o sea, el valor que nosotros pidamos de calificación va a entrar y se le va a sumar el total. Y el contador de calificaciones va a subir en 1. Y acá nos van a pedir que creamos otra calificación. Entonces nosotros ponemos el valor y mientras que no sea un valor igual a menos 1, esto se va a volver a seguir sumando al total hasta que pongamos menos 1 y el bucle while salga. Ahora lo que hace es, una vez que terminó de introducir todas las calificaciones, se fija si el contador de calificaciones avanzó, o sea que no se quedó en 0. Si avanzó y es distinto a 0, se va a ejecutar lo que está dentro de este if. Aquí, como podemos ver, se crea una variable double llamada promedio, en la cual se forza al total a hacer un valor double para tener una mayor precisión y poder que nos dé un número decimal, y lo dividimos por la cantidad de veces que se ejecutó el while, o sea, la cantidad de notas que se ingresaron. Entonces eso nos daría el valor del promedio. Entonces aquí lo que podemos ver, se va a mostrar por pantalla, la cantidad de calificaciones introducidas, o sea, sería el valor de contador de calificaciones, y cuál es su valor total. Luego se va a mostrar por pantalla cuál fue su promedio, y en el caso que el contador de calificaciones nunca haya aumentado por lo menos un valor, o sea que no se ha ingresado ninguna calificación, nos va a devolver por pantalla que nunca se introdujeron calificaciones. Esto sirve para hacer la prueba y el error de que está funcionando el programa y que si la gente está ingresando calificaciones. Acá termina este ejemplo, vamos a ir al siguiente. Bueno, acá estamos en el ejemplo análisis. Este es el ejemplo 4.12. Para comenzar se crea un objeto, se importa un objeto de tipo escáner, el cual luego se va a crear con el nombre de entrada, y luego se van a crear estas variables que será aprobados, reprobados y contador de estudiantes, que va a ser inicializado en 1. Se abre un while y se comprueba si el contador de estudiantes es distinto, es igual o menor a 10. En el caso que sea diferente, este while no se va a ejecutar. Luego le pide al usuario que escriba 1 si el 1 está aprobado y 2 si está reprobado. Entonces, creamos una variable resultado a la cual le pedimos con el objeto que ingrese ese entero y lo analiza. El resultado es igual a 1. Si es así, como dijimos acá, se va a sumar 1 aprobados. Esto lo podremos modificar, pero esto lo vamos a ver más adelante, que si ponemos más, lo podremos hacer ahora, se los muestro, se lo explico ahora. Ponemos más, aprobados va a incrementar en 1. También lo podemos utilizar en reprobados, o lo dejemos así corroboramos que cambia lo mismo. Y contador de estudiantes, vamos a poner también más, que es una forma más simplificada de verlo. Estamos. Al contador lo incrementamos en 1 cada vez que se hace una vuelta del bucle, hasta llegar a 10, que va a ser el número máximo de notas que se va a poder ingresar. Y por último, este programita va a mostrar los aprobados y los reprobados. Y si la cantidad de aprobados es mayor a 8, va a haber un bono para el instructor. Eso va a mostrar por pantalla. Ahora limpiamos la consola y ejecutamos el programa. Ahora creamos un resultado. Vamos a conseguir el bono de instructor, así que vamos a probar varias gente. Lo saco un 2, burro.
Y bueno, ahí tenemos los valores. Ah, y como puse todos valores diferentes a 2, yo pensé que me confundí y quería escribir las notas. Pero no, hay que tocar 1 y 2. Sí, sí, está aprobado. Me equivoqué. Entonces vamos a hacerlo de vuelta. Y queremos que el maestro se gane el bono. Así que vamos a hacerlo de vuelta escribiendo 1 y 2. Disculpen que me equivoqué. Aprobado. Aprobado, aprobado, aprobado. Aprobado. Uno desaprobado. Uno aprobado, uno aprobado, uno aprobado y uno aprobado. Ahí estamos. Tenemos 9 aprobados. Uno solo reprobado. Y un bono para el instructor. Ahí terminamos con este ejemplo y vamos al siguiente. Acá estamos en el ejemplo 4.15, que va a ser la clase incremento. En este ejemplo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo que utilicé en el anterior ejercicio, que va a ser el más más. Para verlo vamos a crear una clase de enteros llamada C, que va a estar inicializada en 5. Para comenzar la mostramos en pantalla, que va a mostrar el valor 5. Luego vamos a hacer un post incremento de C, o sea que le vamos a aumentar 5, pero como es post, primero va a mostrar C y luego le va a sumar uno más. Entonces cuando nosotros lo mostremos por pantalla C, ahí sí va a valer 6, pero acá como se mostró primero por pantalla y después se le sumó, no se pudo ver por pantalla el valor de 6. Pero en este cambio sí, pues ya está la variable modificada. Luego omitimos una línea y volvemos a igualar a C a 5. Y ahora mostramos el preincremento, que es cuando ponemos el más más antes de la C, de la variable en este caso. Y podemos ver que el preincremento primero le suma 1 a C y luego lo muestra por pantalla. Entonces lo que hace es mostrar por pantalla el 6. Esa es la diferencia que hay con el post-incremento que el preincremento, que primero realiza la operación que está más a la izquierda y luego la suma. Y en este caso primero le aumenta el valor a C y luego la muestra. Ahora vamos al próximo ejercicio. Acá estamos en un ejemplito de gráficos en el cual vamos a ver Java AWT Graphics, esa clase que la vamos a importar, y JPanel. Para eso vamos a crear una clase panel dibujo que extiende, esto lo vamos a ver más adelante, a JPanel. Eso que dice extender sería que va a tener las propiedades que tiene JPanel. Entonces, generamos un método que se llama PaintComponent, que va a recibir argumentos de GraphicG. Este GraphicG sería... Graphic va a ser un objeto que le vamos a poner el nombre G, el cual se va a utilizar para realizar líneas dentro de este JPanel en la posición que nosotros queramos. Aquí llamamos al método super. El super se utiliza para implicar que vamos a usar el método de la clase JPanel. Super sería que es una clase superior a esta que estamos creando nosotros, se llama panel dibujo. Luego medimos el ancho total y la altura total de la pantalla, que en este caso sería la pantallita que crearemos más adelante, y dibujaremos con los gráficos una línea que se utiliza drawline. ¿Y cómo funciona esto? Le damos el valor de X y de inicial y luego le damos el valor de X final y final. Entonces va a ser una línea desde el punto X hasta el otro punto X y
punto I hasta el otro punto I. O sea, el punto XY 0 hasta el I1 X1. Luego aquí también hacemos una línea, nada más que va a cambiar la posición respecto a la altura y la anchura. Y podemos ver en la clase donde se implementa este objeto. Acá tenemos la clase prueba panel dibujo. Y lo que hacemos es crear el objeto panel dibujo con el nombre de panel. Y creamos un objeto JFrame aplicación. Creamos por el nombre de aplicación. Este new frame va a ser el marco del ejercicio, de donde se va a realizar el dibujo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es definir la operación para poder cerrar este programa, porque lo vamos a abrir y no vamos a poder saber cómo cerrarlo. Luego vamos a agregar un panel a esta aplicación que creamos y le vamos a asignar un tamaño y luego la vamos a hacer visible. Este panel que le estamos agregando es el panel de nuestro objeto. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, que nos va a mostrar va a ser este sería el panel con las dos líneas que dibujamos en el objeto. A ver si me lo muestra. Ahí estamos. No me lo muestra ahora por pantalla, tendría que darle los permisos a Visual Studio. A ver. Bueno, aquí estaría lo que mostraría en pantalla, que sería este dibujito que vemos acá, que sería el panel, más las dos líneas que dibujamos de punta a punta, desde el 0,0 hasta la altura total y la anchura total. Acá el eje de las X se miden desde esta punta hacia la derecha y hacia abajo. Bueno, aquí llegamos al final de este ejemplo, de estos ejemplos del capítulo número 3. Y bueno, espero que nos veamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.